Hola, yo soy Dimelsa y bienvenidos a La Hora del Libro, a la segunda temporada de La Hora del Libro. Estoy muy feliz de poder estar otra vez con ustedes con muchos libros nuevos para poder hablar, para poder comentar, para poder recomendarles. El primer libro del que vamos a hablar hoy es de una escritora que creo que es una de mis favoritas, por no decir mi favorita. En la temporada pasada hablamos de un libro de ella que la verdad fue muy bueno. Tengo un amigo que se está leyendo el libro de la temporada pasada y me encanta ver que ustedes se leen los libros de los que hablamos acá porque de verdad me llena de satisfacción que la gente tenga buenas lecturas en su biblioteca. Estoy hablando de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Muchas personas, de verdad, muchas personas me recomendaron este libro y debo admitir que también estaba expectante porque ahorita, el 29 de abril, se estrena la serie que hicieron pues basada en este libro y obviamente yo me quería leer el libro antes de ver la serie. El libro me encantó, o sea, y de verdad Isabel Allende escribe de una manera espectacular. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. Para los nuevos oyentes, usualmente pues yo suelo contar un poco acerca de la vida del autor de cada libro que examinamos, pero pues en este caso no voy a volver a hablar de quién fue Isabel Allende porque eso ya lo hicimos cuando hablamos de Violeta. En este episodio vamos a hablar un poquito más de cómo Isabel creó este libro y datos más generales. Con este libro, Isabel Allende debutó en la literatura. Fue publicado en 1982 y fue un hit en el mismo momento en el que se publicó. Fue traducido a muchos idiomas. Isabel tiene la tradición de empezar a escribir sus libros el 8 de enero. Cuenta ella que al principio lo hacía porque ella era maestra y pues para esta época del año los niños estaban de vacaciones. Pero después del éxito de este libro, nunca más se atrevió a escribir en otra época que no fuera el 8 de enero. En una entrevista mencionó que empezó a escribir este libro luego de recibir una llamada mientras estaba exiliada y en la llamada le avisaban que su abuelo estaba muriendo y ella escribe La Casa de los Espíritus como un ejercicio de recordar todas las historias que su abuela le contaba. Es como un homenaje a su memoria, como honrando que ella se acordaba de todo aquello que él le contaba. Creo que básicamente es la historia de la familia de Isabel Allende, pero pues obviamente narrada muy a su estilo. No siendo más, voy a empezar a hablarles acerca del libro. Probablemente vayan a ver algunos spoilers. Estoy trabajando bastante en que no hayan tantos spoilers, sino darles un vistazo más general. La Casa de los Espíritus cuenta la historia de una familia, pero no solo se queda allí, o sea, también es un vistazo a un país que cambia, que se rompe, que duele y que de verdad atraviesa el alma. Rosa la Bella está comprometida con Esteban Trueba, un joven trabajador, ambicioso, que busca mejorar su situación económica de una manera honesta y a pulso, como dirían. Pero repentinamente Rosa muere envenenada por error. Se cree que el envenenamiento iba para su padre, que se estaba iniciando en el mundo político. Este golpe tan repentino cambia todos los planes de Esteban, que ya no tiene ningún interés en seguir matándose trabajando y debe replantear su vida. Esteban vuelve a su casa de campo llamada Las Tres Marías y con lo que ha conseguido restaura todas las ruinas que dejó su padre. Allí abusa de su poder y obliga a muchas mujeres a estar con él y como se ve incluso hoy, pues nunca se hace responsable de los hijos que deja a donde va. Rosa la Bella tiene muchos otros hermanos, pero aquí la que nos interesa es Clara Clarividente. Es menor, mucho menor que Rosa, y tiene un poder especial y una conexión especial con lo espiritual. Puede ver espíritus, mover objetos, predecir cosas y es justamente lo que hace luego de que su hermana muere. Clara pasa un periodo de tiempo sin hablar después de que su hermana muere, aproximadamente 9 años, y cuando vuelve a decir algo, lo primero que pronuncia es que se va a casar. Y así como lo dice, así pasa. Esteban Trueba llega a la casa de la familia de Clara a pedir su mano con tan solo 18 años. Clara acepta casarse con Esteban Trueba. O sea, no había un periodo de cortejo, de salidas, no nada. Simplemente el hombre fue a pedir la mano. La niña tenía súper claro que eso iba a pasar y ella acepta. Él es un hombre mucho mayor que ella, o sea, creo que como más de 10 años, más o menos él tiene como 30. Y él aprende a ver y a convivir con estas particularidades de Clara. Ellos tienen tres hijos, que es Blanca, que es la hija mayor, y dos mellizos, Jaime y Nicolás. Al principio Esteban trata de dar lo mejor a Clara, o sea, él cree que puede comprar su amor con todo lo material. Le da regalos ostentosos,
no haya dónde ponerla, manda arreglar una casota solamente para ella, pero muy pronto se da cuenta que Clara no le pertenece. Aprende a amarla y a aceptarla como el amor de su vida. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Esteban se vuelve cada vez más ambicioso, autoritario y con ansias de poder. Heredó una casa en el campo, como lo mencionaba antes, que se llama Las Tres Marías, y es allí donde él ejerce su dominio de forma violenta, sobre todo con los campesinos. Primero, como lo mencionaba, pues obliga a muchas de estas mujeres campesinas a estar con él, dejando un montón de descendientes, y luego también empieza a ejercer como este poder autoritario con los hombres. Esteban y Clara son propiamente el agua y el aceite. Ella representa lo espiritual, lo emocional, la tranquilidad, y él representa el control y la rigidez. Las tensiones aumentan gracias al temperamento de Esteban y pues no tardan en aparecer. Sus hijos, sobre todo Blanca, vive sus propios conflictos internos. Este es un amor prohibido. Ella se enamora de Pedro III, que es un campesino de las Tres Marías, y esto no solo rompe, sino que desafía las estructuras sociales impuestas por Esteban. De verdad, o sea, en el libro uno puede ver cómo Esteban se rehúsa a que o sea, como a la igualdad de condiciones, no sé, a unas condiciones dignas para sus trabajadores. Es fiel creyente de que uno tiene que trabajar para conseguir lo propio, pero se rehúsa a que sus trabajadores consigan lo propio. O sea, de verdad que muestra una realidad de América Latina. Este libro muestra cómo las decisiones de Esteban pueden generar heridas muy profundas que pueden atravesar muchas generaciones. Eso me encantó, o sea, de verdad, me encantó poder ver cómo a veces las decisiones de una persona desencadenan un montón de decisiones y de problemas y de traumas en muchas generaciones más. Clara es el centro de la familia. Su chispa, su alegría, su don especial da un aroma a donde sea que ella vaya, pero el temperamento de Esteban la obliga a alejarse, a tomar distancia. Digamos que aprende a convivir a medida que pasa el tiempo. Ambos aprenden a convivir a medida que pasa el tiempo. Pero en un arrebato de ira, pero una ira desenfrenada, Esteban golpea a Clara y esto quiebra completamente la relación que tenían. O sea, ahí Clara de verdad como que internamente dice, no, yo no tolero esto. Y ella empieza a hacer como la ley del hielo, viven en la misma casa pero no se hablan, no duermen juntos, ella está muy por su lado, él también por el suyo, él trata como de volver a acercarse, pero pues la verdad ya está bastante reacia. Clara nunca más vuelve a ser igual y si antes Esteban pensaba que Clara no le pertenecía, ahora está más seguro de eso. A pesar de que su relación solo era cordial y de apariencia, Esteban amaba profundamente a Clara y cuando ella muere es más que evidente que el centro de la familia ha desaparecido y todo empieza a derrumbarse. Antes de que Clara fallezca, Blanca queda embarazada de su amor platónico, o sea, de Pedro III, pero Esteban no puede soportarlo, o sea, de verdad no puede tolerarlo y la obliga a casarse con un distinguido, entre comillas, inglés para tapar este incidente. Desde entonces nunca más vuelve a dirigirle la palabra a su hija, pero Alba, que es su nieta, llega a romper las barreras que Esteban levanta. Puede que no se hable con Blanca, pero se derrite ante Alba. Y yo creo que este es otro patrón. Yo no sé si será un patrón latinoamericano, pero sí puedo ver que es un patrón muy colombiano. Cuando las adolescentes quedan embarazadas, es como los papás dejan de hablarle, no sé, la ley del hielo, como si no hablándoles fueran a retroceder el tiempo, pero nace el niño y ya cambia completamente. De verdad que me encanta cómo podemos hacer la comparación ahí entre la sociedad que vivimos y el libro de hace tantos años. Continúo. Esteban incursiona en la política de ultraderecha y para su desgracia uno de sus hijos tiene ideas bastante comunistas. Otro no es el médico que él esperaba que fuera y pues de Blanca ni hablar. O sea, para Esteban es una decepción. Y Alba, que es su nieta, a medida que crece también desafía todas las creencias de su abuelo. En este punto, la historia se torna bastante política. El país empieza a cambiar, las tensiones entre las clases sociales se vuelven cada vez más evidentes y poco a poco los temores de Esteban van cobrando vida. La izquierda ha tomado el poder, que era algo que veían imposible, y pues
llega el momento, a todos nos llega la hora. En un país que aparentemente siempre ha estado gobernado por la derecha, la llegada de la izquierda al poder toma por disgusto a los de siempre, que era como Clara llamaba a los de la derecha, y con ayuda de Estados Unidos y otras organizaciones se organiza un golpe de Estado. Aquí llega la parte más cruda y más profunda de la historia, yo creo. Alba llega a la universidad y se enamora de Miguel. Miguel es todo lo que su abuelo no quiere para ella. O sea, de verdad. Un hombre del pueblo y para el pueblo, con ideas comunistas más marcadas que quién sabe qué, con las cuales Alba se empieza a identificar y como tiene un tío que también tiene estas ideas, pues, o sea, ella estaba supremamente informada. O sea, esto de verdad afecta un montón a su abuelo, empieza a crear conflictos con él. De cierta manera, Alba representa esperanza y una nueva generación, una oportunidad de hacer las cosas diferente. Sin embargo, termina siendo víctima directa de este momento histórico del país. Es detenida, es secuestrada, es torturada y se enfrenta a lo peor que una mujer o cualquier ser humano puede vivir. Pero incluso allí en medio de su agonía puede encontrar claridad para continuar. Cuando Alba desaparece, podemos ver que o sea, vemos a un Esteban Trueba totalmente transformado, cambiado, renovado, más sensible, pero a la vez desesperado por encontrar a su nieta. En medio de su cautiverio, Alba tiene como una visión y su abuela Clara se le aparece para recordarle la importancia de escribir y mantener su memoria viva. Esteban mueve sus influencias, o sea, mueve cielo, tierra, dinero, todo lo que puede. Y días después, creo que son 2 días, la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero no es que pase mucho tiempo tampoco. Días después, Alba es liberada, recoge los escritos que dejó su abuela, porque esta era una característica. Clara todo lo anotaba en sus cuadernos de la vida, creo que es que se llamaban. Todas las vivencias ella las anotaba. Entonces Alba recoge todos los cuadernos que dejó su abuela, los une con los suyos y así empieza a armar la historia familiar. En estos días yo veía un video de una chica y decía que al principio el personaje que más detestaba era Esteban Trueba y por todo su pensamiento como tan arcaico y retrógrada, sí, o sea, uno dice que man tan patético. Pero a medida que la historia va avanzando, es imposible no sentir empatía al ver, pues, que todos sus errores, lo que todos sus errores provocaron y cómo casi termina tan solo gracias a eso. Pero Alba pues a la final alcanza a llegar para estar los últimos instantes con su abuelo. Yo creo firmemente que la Casa de los Espíritus nos muestra que en todas las familias no solo se heredan apellidos, se heredan historias. Y muchas veces también se heredan heridas y silencios. Y muchas veces la manera de romper ese ciclo es atreverse a mirar atrás para poder sanar. De verdad que la Casa de los Espíritus me gustó muchísimo. Yo me había leído uno de los libros que sigue, o sea, es como La Casa de los Espíritus, hay otro libro y hay otro libro que se llama Retrato en Sepia. Ese yo me lo había leído en el colegio, pero lejos de imaginarme que tenía como 2 libros antes. Y obviamente como, ok, me leí La Casa de los Espíritus, debo leerme el que sigue para volver a releerme Retrato en Sepia y poder como unir toda la trilogía y tener una idea. Me encanta el libro. Me encanta el libro y la verdad es que no tengo queja de Isabel Allende. Creo que lo había dicho cuando grabamos el episodio de Violeta. Y ahora con este de verdad que me encanta porque ella siempre incorpora como la historia de su país o bueno, la historia de tantos países que a la final pueden contarse para hacer estas historias tan buenas. Como es usual, voy a proceder a leer unos fragmentos del libro para que ustedes también se antojen. En esta parte Blanca ya fue liberada después de que la secuestraron, la torturaron. Está con su abuelo, están reunidos hablando como de lo que van a hacer, ella contándole sus vivencias. Así, esta es la parte que voy a leer. El abuelo me escuchó tristemente. Se le terminaba de desmoronar un mundo que él había creído bueno. En vista de que nos quedaremos aquí esperando a Miguel, vamos a arreglar un poco esta casa, dijo por último. Así lo hicimos. Al comienzo pasábamos el día en la biblioteca inquietos pensando que podrían volver para llevarme otra vez donde García. Pero después decidimos que lo peor es tenerle miedo al miedo, como decía mi tío Nicolás, y que había que ocupar la casa enteramente y empezar a hacer una vida normal. Mi abuelo contrató una empresa especializada que la recorrió desde el techo hasta el sótano, pasando máquinas pulidoras, limpiando cristales, pintando y desinfectando hasta que quedó habitable.
Media docena de jardineros y un tractor acabaron con la maleza, trajeron césped enrollado como un tapiz, un invento prodigioso de los gringos, y en menos de una semana teníamos hasta abedules crecidos. Había vuelto a brotar el agua de las fuentes cantarinas y otra vez se alzaban arrogantes las estatuas del Olimpo, limpias al fin de tanta caca de paloma y de tanto olvido. Fuimos juntos a comprar pájaros para las jaulas que estaban vacías desde que mi abuela, presintiendo su muerte, les abrió las puertas. Puso flores frescas en los jarrones y fuentes con fruta sobre las mesas, como en los tiempos de los espíritus, y el aire se impregnó con su aroma. Después nos tomamos del brazo, mi abuelo y yo, y recorrimos la casa, deteniéndonos en cada lugar para recordar el pasado y saludar a los imperceptibles fantasmas de otras épocas, que a pesar de tantos altibajos persisten en sus puestos. Mi abuelo tuvo la idea de que escribiéramos esta historia. Así podrás llevarte las raíces contigo si algún día tienes que irte de aquí, hijita, dijo. Desenterramos de los rincones secretos y olvidados los viejos álbumes y tengo aquí sobre la mesa de mi abuela un montón de retratos. La bella Rosa junto a un columpio desteñido, mi madre y Pedro III García a los 4 años dando maíz a las gallinas en el patio de las Tres Marías. Mi abuelo cuando era joven y medía 1,80 m, prueba irrefutable de que se cumplió la maldición de Férula y se le fue achicando el cuerpo en la misma medida en que se le encogió el alma. Mis tíos Jaime y Nicolás, uno taciturno y sombrío, gigantesco y vulnerable, y el otro enjuto y gracioso, volátil y sonriente. También la nana y los bisabuelos del valle, antes que se mataran en un accidente. En fin, todos menos el noble Jean de Santigny, de quien no queda ningún testimonio científico y he llegado a dudar de su existencia. Empecé a escribir con la ayuda de mi abuelo, cuya memoria permaneció intacta hasta el último instante de sus 90 años. De su puño y letra escribió varias páginas y cuando consideró que lo había dicho todo, se acostó en la cama de Clara. Yo me senté a su lado a esperar con él y la muerte no tardó en llegarle apaciblemente, sorprendiéndolo en el sueño. Tal vez soñaba que era su mujer quien le acariciaba la mano y lo besaba en la frente, porque en los últimos días ella no lo abandonó ni un instante. Lo seguía por la casa, lo espiaba por encima del hombro cuando leía en la biblioteca y se acostaba con él en la noche, con su hermosa cabeza coronada de rizos apoyada en su hombro. Al principio era un halo misterioso, pero a medida que mi abuelo fue perdiendo para siempre la rabia que lo atormentó durante toda su existencia, ella apareció tal como era en sus mejores tiempos, riéndose con todos sus dientes y alborotando a los espíritus con su vuelo fugaz. También nos ayudó a escribir y gracias a su presencia Esteban Trueba pudo morir feliz murmurando su nombre. Clara, clarísima, clarividente. Se los recomiendo. De verdad se los recomiendo mucho. Es largo. Creo que eso no lo había hecho desde el inicio. Es un libro largo. Tiene como 550 páginas, pero de verdad que cada página es espectacular. Gracias por acompañarme en este primer episodio de la segunda temporada de La Hora del Libro. Me hace muy feliz poder volver y hablar de todos los libros que tengo pendientes para contarles. Nos vemos en el próximo libro.